Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy tenemos como invitada especial a Natalia Varela y Natalia es una persona que conozco a través del primer retiro que hice de Joe Dispenza y para los que no saben, Joe Dispenza también tiene un programa dedicado a entrenar a personas para transmitir su mensaje a corporaciones y precisamente Natalia es una de esas personas que imparte estos talleres de Joe Dispenza en empresas. Con Natalia hablamos precisamente de la base y la esencia de su taller, que es básicamente cambia tu mente y crea nuevos resultados. En este episodio hablo del significado de cambiar tu mente y lo que pasa en el proceso en el que estamos cambiando nuestra mente. Este episodio está poderosísimo, así que prepárate para expandir y poner en práctica los principios que hay ahí. Mil gracias por darle clic a este episodio, así que empecemos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué rico tenerte aquí y estoy muy emocionada de la conversación que vamos a tener el día de hoy, así que bienvenida. Valerie, gracias a ti por invitarme, me siento muy privilegiada de estar en estos espacios contigo y feliz de poder compartir el tema que hoy vamos a conversar. Gracias por la invitación. No, a ti por haberme aceptado y por haber abierto este espacio para que charlemos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y el nombre de hecho de este episodio me encanta, que es Cambia tu mente, crea nuevos resultados. Wow, es poderosísima esta frase, porque hace muchos años, Natalia, a mí me enseñaron que si yo era muy juiciosa en todo lo que hacía y cómo lo hacía, pues me iba a ir súper bien. Y en algún momento de mi vida, con donde tuve como un breaking point, dije, hay algo que no me han enseñado, ¿no? Porque estoy haciendo todo como me dijeron que tenía que hacerlo y no estoy viendo los resultados que quiero encontrar. Y ahí fue cuando empieza un poco todo este despertar y por eso para mí este nombre de este episodio es poderosísimo. Acuerdo y conectada contigo y es un contenido, una charla que lo vamos a ir conversando poco a poco, Valerie, pero a mí me conecta un montón y realmente este nombre viene del taller que el Dr. Joe Dispenza y sé que ya los que te han escuchado en un episodio de hace 2 semanas, si mal no estoy, ya conocen un poco más de qué se trata el tema de Dr. Joe Dispenza y lo que él nos enseña. Y realmente este título es el título que él le pone a un taller, a un workshop que él diseñó basado en todo su conocimiento de neurociencia y cómo funciona el cerebro. Entonces, cuando yo descubro este workshop que él lo diseñó, digamos, para compartirlo a nivel corporativo y a las organizaciones que no están conectados con este trabajo que él hace, no están tan cerca, él se los explica de una manera mucho más clara y a lo que yo voy con el título es que hemos hecho muchos entrenamientos, en las capacitaciones nos enseñan un montón de cosas a nivel corporativo, a nivel personal, estudiamos, aprendemos, a veces queremos buscar cambios, cambiar hábitos, pero yo siento que hay que empezar por el principio y yo siento que el principio es este, es si queremos cambiar resultados, si queremos nuevos resultados, tenemos que cambiar nuestra mente y tenemos que cambiar nosotros mismos y cambiar desde el pensamiento. Entonces, para mí es como si fuera, yo diría, ojalá esto nos lo hubieran enseñado en la universidad, en el colegio, ¿sabes? Arrancar por aquí, arrancar por entender esto qué significa. Entonces, ese título para mí es igual de Poderoso. poderoso que para ti. Uh-huh. Y no, y bueno, ya lo vamos a ir ¿cómo se dice? Desglosando. Desglosando, sacándole los hilitos para sacarle Perfecto. provecho a esto y que todos los que están escuchando este episodio salgan totalmente convencidos de que sí, obviamente tenemos que tomar acción, pero desde dónde estamos tomando acción y ese desde dónde estamos tomando acción viene muchísimo de qué es lo que está codificado en nuestra mente, o sea, qué es lo que estamos constantemente pensando. Pero bueno, yo te voy a dejar a ti que hables de este tema. Y antes de que arranquemos como en materia, cuéntanos un poquito cómo llegas tú a esto, o sea, quién eres tú, a qué te dedicas y cómo llegas
a toda esta información, este conocimiento y a ponerlo en práctica? Perfecto, entonces te cuento un poco, Ale, yo soy administradora de empresas, he hecho mi carrera por el mundo corporativo y empecé a trabajar en el mundo corporativo en el área financiera hasta que después de estar unos años en finanzas, en banca privada, hice mi MBA y ahí me di cuenta que eso era exactamente lo que no quería hacer. Me Y me encanta. empecé a conectar con que sí me encantaba el mundo corporativo, pero desde otro ángulo. Me encantaba el mundo corporativo, pero desde el ayudar a las personas y ayudar a las empresas en el proceso de desarrollo de su gente y de las personas, y ayudar a las organizaciones desde el ser, desde lo que pone cada persona en su lugar de trabajo y en sus momentos de trabajo. Entonces, desde ahí llevo 20 años dedicada a temas de desarrollo organizacional y recursos humanos. Y me la he pasado estudiando y preparándome con diferentes herramientas y conocimientos para poner todo esto a disposición de mis clientes y de las organizaciones, en decirles, aquí estoy con estas herramientas para ayudarles en el proceso de desarrollo de sus equipos, de desarrollo de sus líderes, de desarrollo de los individuos, porque si las personas crecen a nivel interno, pues va a crecer la organización. Si las Tal cual. personas, si les trabajamos a las personas desde el ser, pues todo eso lo van a ver reflejado ustedes en las organizaciones. Entonces llevo años dedicándome a esto y hace 8 años creé mi propia empresa que se llama Arte Humano, y ahí combino un poco el mundo de la consultoría con el mundo también de la implementación. Entonces, lo que les ayuda a las personas es a diseñar temas de talento humano y ayudárselos a implementar en las empresas. En todas estas, digamos, en todo este proceso de seguir estudiando, de seguir leyendo, de seguir aprendiendo, en el 2020 o 2019, finales o principios del 2020, al igual que tú, me llega, sobre todo por un chat de la familia, me llega un chat de mi suegra con un video de Gaia que decía además, quedan solo 72 horas para oírlo, o algo así, era menos, era como 36 horas, no sé, poquiticas horas. Últimas horas para oír estos episodios de Doctor Joe Dispenza que se llama Rewired. Ajá. Eh, en Gaia, que además son buenísimos, se los Que recomiendo. todavía están ahí por los que quieren ir Todavía, a escucharlos y verlos. todavía están. Y yo escucho un primer capítulo y al igual que tú, porque escuché Ujú. tu podcast y lo hablamos anteriormente, yo dije, no, 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 esto me ha dado tantas respuestas y tantas explicaciones a montón de pensamientos, de inquietudes, de temas, de curiosidades que tenía, que yo dije, no, 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 esto es fascinante, me encantó. Con uno tuve. Y desde ahí, Es que es impresionante, es como a los no, 5 minutos, es como que, ¿qué es esto? ¿Cómo no lo sabía antes? me pasó eso. Y sabes, Valeria, yo siento que también es porque es el momento en el que uno está listo para recibir esa Sí, información, porque yo creo que totalmente de acuerdo. no siempre estamos en la misma sincronía o Ujú, frecuencia para uno entender o recibirla. ujú. Y que te llegue, ¿no? Como todo, ¿no? Necesitamos estar listos. Entonces me pasó igual que tú con uno, tuve yo decir, no, esto es fascinante, yo solo quiero seguir entendiendo y profundizando en esto. Entonces ahí es cuando entro a conocer a Doctor Joe Dispenza, y como yo me la paso diseñando contenidos para compartir para las empresas y para las personas, yo dije, yo necesito desglosar esto aún más para que sea más fácil de entender y llevarle esto a las empresas. Ellos tienen que entender esto. Esto es una receta perfecta y divina de cómo cambiar. Ujú. Y no la conocemos y necesito generar conciencia sobre esto. Pero el contenido de Doctor Joe Dispenza es complejo también. Cuando uno empieza a escucharlo, es complejo, no es fácil de entender. Entonces, y cuando uno ha ido a los retiros, digamos, también, pues, cuando uno en los retiros ya le encuentra más sentido a todo, pero cuando no hemos participado en retiros y empiezas a escucharlo, pues tocó oírlo realmente varias veces y estudiarlo y desglosarlo para poderlo entender. Entonces yo me empecé a estudiar muchísimo lo de él y a crear mis propios contenidos de una manera más sencilla, basado con este conocimiento. Y empecé a dictar unos talleres que se llamaban autoliderazgo, combinando con otros conocimientos y herramientas que tenía y un poco de Doctor Joe Dispenza. Y bueno, entonces por ahí empecé, cuando de repente aparece en plena pandemia, me llega
por medio de mi cuñada la información de que había un retiro de 7 días, ¿no? Un long week en Cancún En en Cancún, plena uf. pandemia. Y yo, Anita, no puede ser esto. Yo llevo estudiándolo casi un año, desglosándome palabra por palabra que él dice y que él explica. Me voy ya a ese retiro. Entonces me inscribí ahí mismo. Además, inscribirse en un retiro no es fácil porque el día que se abre, en cuestión de una hora, ya no queda un cupo. Sí. Entonces también es más o menos cuando uno tiene que ir a uno y estar, ese cupo lo vas a recibir. Y ahí te tengo que contar tipo una anécdota que yo pensé cuando él abrió ese retiro. Obviamente también me lo mandaron a mí porque yo estaba afiebrada Sí, también sí. con toda la información. O sea, ya me había leído 2 libros, ya me había hecho Ujú. el taller Progressive que él tiene, el taller Intensive que él tiene, ya me había consumido también, él tenía un taller también en Gaia, tipo donde tiene meditaciones y demás, ya me había consumido Rewire, o sea, te lo Sí, sí, juro. sí. Entonces me mandan el retiro y yo la verdad es que sí estaba como muy estresada con el tema de la pandemia, o sea, yo no me iba a meter en un evento, me pareció loquísimo que el tipo haya abierto un evento en pandemia, y dije, ¿quién va a ir? O sea, estamos en la mitad de una pandemia donde estábamos teniendo picos en ese periodo de tiempo, tipo de contagios, o sea, el último lugar donde yo me iba a meter era en un crucero y en un evento, Sí, ¿me sí, sí. entendés? O sea, no había Sí. posibilidad alguna. Y Sí. de repente me dio curiosidad de entrar a la hora a ver qué, y ya estaba sold out. Y yo dije, wow, o sea, lo que el tipo predica aplica. Porque Sí, aquí esto total. no es como un evento de Tony Robbins, que cuando hablan en un evento de Tony Robbins, tienes tipo 5 tipos llamándote de forma Ah, sí, intensa totalmente. Sí, 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 durante una sí. semana para cerrarte, Sí, tipo la sí. boleta, ¿no? Que a mí personalmente lo que me hizo, yo una vez llegué a considerar la posibilidad de ir a un evento de él y cuando me empezaron a llamar dije, ¿sabes qué? No quiero, no quiero. O sea, a mí me empuja, Me a pasó mí, lo mismo. o Lo sea, tipo, mismo. Ujú. a mí esa vaina me empuja, es como que no Sí, quiero. O no, sea, si me lo tienen que vender 5 personas, es porque no es eficiente. O sea, perdón, totalmente. y habrá mucha gente que lo ama y seguramente le ha cambiado la vida a muchas personas, pero esa es mi perspectiva personal. Y cuando yo veo que este tipo, a la hora, en plena pandemia, sin ni siquiera un ad de Instagram, Nada, nada. nada, o sea, un email que mandaron diciendo que se abrieron inscripciones, se acabó los cupos, dije, no, 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 ya va. O sea, el tipo realmente lo que predica lo aplica. O sea, él atrae, él no busca. Totalmente. Uno llega a él, uno llega al contenido. Aquí nadie te tiene que buscar, nadie te Nadie te tiene que busca. llamar, Mm, nadie te mm, tiene que hacer seguimiento tampoco. nada, él atrae, el 100% Ujú. atrae. Dije, pues lo que me está diciendo es lo que es, para allá voy entonces. Total, y ahí llegaste. Ahí Y ya hace llegué. 2. Tarde, pero no mentiras. Unos años después, pero llegué. Total. Y entonces llego yo aquí a plena pandemia, eran además retiros distintos, Ali, porque eran con mesas y sillitas, o sea, era no lo que es hoy, que es un auditorio repleto de sillas, una pegada al lado de la otra, sino era un layout distinto, también muy chévere, porque eran mesitas de a 5, de a 4, más separaditas, que también muy rico porque en el momento de compartir, o sea, fueron eventos distintos a los Qué que soy hoy, chévere. todos igual, igual cada retiro es distinto y especial. Pero bueno, voy yo a este retiro y entonces ya todo esto que venía estudiando lo pude conectar muchísimo, y me hizo muchísimo más sentido y reafirmé que era algo que quería seguir profundamente estudiando y aprendiendo y poniendo en práctica, pero no solo para mí, sino para ayudar a otros, ¿sabes? Mm. Que en el fondo es como mi misión y mi propósito. Entonces, sigo yo estudiando esto y en el curso de Dr. Joe Dispenza, o en ese retiro de Dr. Joe Dispenza, veo que había un stand que decía Neuro Change Solutions. Y yo, eso me suena como interesante y me acerco yo y resulta que es el programa de liderazgo de Dr. Joe Dispenza, que él ha creado una empresa, digamos, entre todas las empresas que él tiene esta empresa que se llama Neuro Change Solutions y es una empresa en la que el foco de esa empresa es ayudar a las empresas a entrar en estos procesos Ujú. de cambio y transformación por medio de su trabajo y el contenido que él nos comparte. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si yo llevo años tratando de diseñar esto y resulta que ya existe. Entonces,
aplico y yo dije, ¿y sabes qué? Puse en práctica tal cual su trabajo porque una vieja Natalia, un viejo yo que te enseña eso, no hubiera pensado nunca que se iba a poder certificar para dictar su trabajo y dictar su contenido a las empresas. Lo hubieran dudado un montón. Pero aprendiendo el contenido de él, definí mi nueva yo y esa nueva yo sí era totalmente capaz de certificarse con Doctor Joe y dictar este contenido a las organizaciones. Entonces, creé esa posibilidad y no solo la creé, sino me convencí de ello y apliqué y puse a prueba todo el trabajo. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a jugar con esto en el buen sentido de la palabra, de decir, voy a meterle toda y ensayar, a ver si sí funciona. Claro, Nada claro. pierdo, pero le voy a meter todo a ver si sí funciona. Y efectivamente funcionó, donde yo nunca me imaginé que iba a llegar, porque obviamente cuando uno está en un proceso de estos y basado también en algún episodio el pedacito de episodio que vi tuyo que hiciste anterior, pues le entran a uno las dudas, las inseguridades, los miedos, de pronto no soy suficiente, no soy suficiente, bueno, mil cosas, ¿no? Que son además mentiras, son películas tuyas de la cabeza, son Sí, obviamente, pensamientos son totalmente pensamientos limitantes, que nosotros les pensamientos damos limitantes. poder. Totalmente, que le damos poder y no lo creemos, que es lo Ujú. peor, no lo creemos. Entonces, bueno, hice mi trabajo, apliqué el contenido y logro yo entonces certificarme con Doctor Joe Dispensa en NeuroChange Solutions para poder compartir Cambia tu mente, crea nuevos resultados, que es el taller y el workshop que hoy en día, con toda mi pasión, amor y dedicación, me dedico a compartirle a las empresas y a las personas naturales, porque sabes una cosa que me encanta de esto, Valerie, es que eh, él realmente lo hizo con foco organizaciones, pero el foco o para mí la diferencia es que como una persona en la organización no está expuesta a este tipo de información, él te la pone muy fácil para que la entiendas. Eso es lo que hace este programa. Todo eso que él nos comparte del poder del cerebro, de cómo tenemos que recondicionar el cuerpo, del poder de los pensamientos, cómo creamos nuestra propia realidad personal, nuestra vida, la meditación, pues a nivel corporativo las personas a veces no están con el nivel de conciencia ni listos para recibir ese tipo de información y de lenguaje ni siquiera. Claro, sobre todo porque nosotros como individuos cuando llegamos a su trabajo y tomamos la decisión de ir a un retiro o tomar un curso online que él tenga o leer un libro de él, es una decisión propia que nosotros estamos tomando que hace parte de nuestro desarrollo, pero cuando hace parte de una empresa, pues la empresa un poco te está llevando allá, pero no es que tú lo buscaste. Totalmente. Entonces, imagínate lo retador, no es difícil, lo Claro. retador que es tú llevarle una información de estas tan valiosa, porque es valiosísima, Ujú. pero si estás listo para recibirlo a personas que en un auditorio, algunas están listísimas y dicen, no, o sea, no puedo creer que me llevó esta información, gracias. Sí. Otras que dicen, y tú los ves mirándote con una cara de que no Sí, entiendo como que, nada ¿qué de lo que diablos me me están estás diciendo. hablando? Y uno tratando de... Entonces, pero en esta sabiduría de Doctor Joe, que es divino, él te los va poniendo o no, lo va dando de una manera graneadita, pues para el que no le llegó todo, que le queden por lo menos dos goticas, ¿sabes? Mm, Dos goticas en el que le suba su nivel de conciencia desde donde esté listo. sí. Entonces, a lo que yo iba con eso, pero que te está diciendo es que a pesar de que esté hecho o diseñado para organizaciones, pues cambia tu mente, crea nuevos resultados. En el fondo, para mí termina siendo poner de una manera simple para cualquier individuo, no tiene que ser a nivel de organización, el trabajo que nos enseña Doctor Joe Dispensa. Eso es Mm. un poquito lo que siento que hace esto. Entonces, bueno, es respondiéndote la pregunta que cómo llego acá. Pero ven, te hago una pregunta. ¿Qué tan difícil es certificarte con Doctor Joe en este trabajo? O sea, Bueno, te lo pregunto sí, porque me estás diciendo, o sea, hubo procesos que tuviste que sí, pasar sí, para poder... mucho, Cuéntanos un poquito mucho, como así mucho y de muchísimo. curiosidad. Pero mi conclusión, vale, que tú lo vas a entender, y muchos que te están escuchando, nos están escuchando, realmente tú lo creas, Mm, ¿sabes? Yo lo creé la posibilidad de certificarme con él. Yo
para empezar, tú lo creas. Pero sí, obvio, hay un debido proceso que en el 3D tienes que hacer, ¿sabes? Pero el trabajo es en el quinto, en la La 5D, 5D, sí, donde realmente lo creas esa creas. posibilidad y esa Entonces, identidad. pues así es, pero si hay un proceso en el 3D y es un proceso en el que primero que todo tienes que llenar una aplicación con varios requisitos, ¿no es cierto? Y ahí te preguntan un poco de tu hoja de vida, de tu trabajo, de qué te has dedicado, qué has hecho. Bueno, un formulario, una cantidad de preguntas eh, abiertas y luego tienes que hacer una entrevista. Después de esa entrevista, te aceptan o no te aceptan. Cuando ya te aceptan a participar, ahora, aparte de la entrevista, por ejemplo, cuando yo me certifiqué, aplicaron 400 personas Oh, y wow. recibieron 37. Entonces, Wow. es decir, el filtro que tienes ahí, ya cuando una vez haces el proceso de completar la aplicación y la entrevista, pues ya ahí es un filtro grande. Grande. Ese es el que tú creas realmente. Ya cuando entras, es ahí la creación para mí, ya cuando entras al proceso de certificación, en lo que consiste es estar una semana eh, en un train the trainers, ¿no? Muy Ujú. interesante, divino, eh, enseñándote ellos este contenido sección por sección en el que te lo enseñan y tú lo practicas, te lo enseñan y tú Mm. lo practicas, entonces la mitad de ese entrenamiento es aprendiendo, aprendiendo y practicando y los 2 últimos días llega Doctor Joe y tú le tienes que presentar a él, que es absolutamente miedoso o Intimidante, por supuesto. intimidante, retador a morir, pero es un proceso divino en el que te tienes que parar enfrente y presentar delante de todas las personas que se están certificando y delante de Doctor Joe. Doctor Joe te escucha, te da feedback, te corrige, te retroalimenta, te llena de energía además, no, divino, te recargas, es intimidante, pero él es una persona absolutamente cercana, es que es impresionante, cuando tú estás en esos contextos con él lo sientes como un amigo de toda la vida, ¿sabes? En medio Wow. de todo. Y ya después de ese paso, tienes que empezar a mandar videos tuyos solo practicando y lo mandas y te retroalimentan y de ahí ya cada cual a su propio ritmo hasta que esté listo y te den check, digamos, a poder tú realmente dictar el contenido, primero sola, filmándote, enviándolo, luego un Friends and Family, que lo tienes que dictar, enviarlo, lo ven los videos y cuando pasas ya todos esos filtros, pues te certifican. Entonces Está eso es un... buenísimo el proceso. Está buenísimo Sí, porque al final, ok, el contenido lo tienes que aprender, pero lo que te hace es la práctica y te ponen a practicar hasta que ya eres una experta y lo puedes llevar a la gente. Me total, encanta. es correcto. Ese es un poco el proceso. Bueno, Natalia, entremos en materia. ¿Cómo es esto que cambiando mi mente voy a cambiar los resultados? Listo. Y ahí entonces voy a hacerte como un barrido. No, te iba a decir, bueno, la primera palabra que se me ocurrió es un barrido desordenado, A ¿sabes? ver, Porque es mucha información, total. realmente. Esto es un workshop que dura 16 horas. Entonces, pues en 16 horas hay un montón de temas y uno más profundo que el otro, ¿no? No, vámonos a lo más básico y que se queden todos con muchas ganas Pero de tener un workshop y eventualmente podríamos organizar un workshop contigo. sí, son divinos. Yo los adoro porque siento que es como que le abran a uno los ojos, Ujú. ¿sabes? Y entonces te voy a ir dando brochazos, pero para mí un poco este workshop es uno, entrar en el gimnasio para mí de la conciencia. ¿De la conciencia de qué? Desde el primer capítulo aprendes que tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, actúas y sientes. Y si tú quieres cambiar algo de tu realidad personal o de tu vida, tienes que cambiar algo de tu personalidad. Porque si nosotros pensamos de la misma manera, actuamos de la misma manera y sentimos de la misma manera, nuestra vida va a seguir siendo igual, Ujú. porque seguimos iguales. Pero si queremos que algo distinto pase en nosotros, ¿por dónde tenemos que empezar? Por
pensar distinto, actuar distinto y sentir distinto. ¿Listo? Y ojo, porque es que esas tres son juntas. No es pensar distinto y sentir igual. No, es pensar distinto, actuar distinto y sentir distinto. Ahora, Entonces, en la medida en que vamos cambiando nuestros pensamientos y van siendo más repetidos y eventualmente más orgánicos, nuestro sentir va a cambiar también, porque correcto. hacen match con la frecuencia. O sea, los pensamientos tienen una frecuencia y los sentimientos tienen una frecuencia. Correcto, perfecto, tal cual. Y es más, ahí hay otro tema que es bien importante que tiene que ver con la repetición. ¿Listo? Y si yo quiero crear un nuevo hábito en mí, un nuevo resultado en mí, no es suficiente con pensar distinto, actuar y sentir distinto un día, o 2 días, o un día sí y 4 no. No, es todos los días, conscientemente, todo el tiempo y muchas veces, y repetir y repetir y repetir hasta crear nuevas redes neurológicas en nuestro cerebro que ya lo que estamos empezando a definir como nuevos pensamientos que queramos tener de manera consciente, ya lo repetimos tanto que se vuelven inconscientes. Y ahí nosotros cambiamos, y ahí cuando nosotros cambiamos, todo alrededor nuestro cambia. Entonces, para empezar es como un poco decir, Matico, ¿cómo estamos pensando? ¿Qué nos levantamos cada mañana y qué piensas? Y este contenido nos explica, nos enseña que los seres humanos tienen entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un día. Y el 90% de esos pensamientos es igual al día anterior. Claro. Entonces, si nosotros nos levantamos por la mañana y no decidimos cómo queremos pensar ese día, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar en automático. Vamos a pensar en automático con base en lo que nos pasó ayer y con lo que sentimos ayer. Entonces nuestro cuerpo se condiciona al pasado familiar y arrancamos nuestro día de hoy igualitico que ayer. Entonces nuestro día de hoy va a ser totalmente predecible en el sentido de que estamos condicionados al pasado, pero no solamente eso, sino que además tenemos unos hábitos en los cuales caemos de manera automática. Entonces, entre el proceso de condicionamiento que pensamos y sentimos igual que al día de ayer y además tenemos unos hábitos que hacemos en piloto automático, pues nuestra vida se vuelve muy predecible y caemos en un futuro muy predecible. Y él lo que nos enseña es, un momentico, si en el pasado familiar es lo que tú ya conoces, lo que pasó ayer es lo que ya conoces, ahí no hay oportunidad de crear nada nuevo, ahí no hay oportunidad de crear un nuevo resultado. Pero si además caemos en el proceso de hábitos, caemos en un futuro predecible, que es lo que también ya conocemos, ahí tampoco podemos crear nada nuevo. En el único momento en el que podemos crear algo nuevo y resultados distintos sobre nosotros es en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora es nosotros decidir en el aquí y en el En ahora este instante, qué qué pensar queremos pensar, cómo queremos pensar, y cómo cómo queremos nos pensar queremos sentir. y cómo nos queremos sentir. Entonces, ahí es empezar desde el día uno a uno decir, Montico, de acuerdo a esto que estoy entendiendo, ya me levanto y qué estoy pensando y cómo estoy pensando. ¿Listo? Entonces, eso es como un tema primero Ahora te muy... tengo dos preguntas con respecto a esto. La primera pregunta es el tema de las famosas afirmaciones, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, yo me levanto todos los días y voy a decir todas las afirmaciones de cómo me quiero sentir y cómo quiero pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y habrá personas que les funciona muy bien el concepto de las afirmaciones y otras que no necesariamente. Entonces, ¿qué piensas tú o en este trabajo que se dice de todo este concepto de afirmaciones que hacemos de forma automática en la mañana? ¿O que nos proponen hacer de forma automática en la mañana? Por ejemplo, dime un ejemplo de afirmaciones o de una afirmación. Soy abundante, soy capaz, soy, no sé, ay, no sé, Listo, hay tantas, perfecto. espérate, pero Sí, hay muchas, o sea, sí, o sea, soy sí, amor, soy paciente, sí, sí, o sea, soy perfecto, segura, soy... perfecto, listo. Entonces, este trabajo que nos enseña con respecto a las afirmaciones. Primero, las afirmaciones son importantísimas, ¿listo? Porque es tú dirigir tus pensamientos hacia lo que tú quieres ser, hacia tu nuevo yo, ¿listo? Entonces, si yo voy a afirmar
que soy una excelente facilitadora, soy la mejor facilitadora, soy una mamá súper paciente. No, esto para mí es bien importante. Y me levanto todas las mañanas pensando en que soy paciente. Eh, Ahí hay un tema muy importante que es sentirte paciente, es decir, y ahí está el poder del ensayo mental, ¿listo? O de la meditación, porque en ese trabajo se llama ensayo mental, pero realmente es meditar. Y en el proceso, digamos, meditativo del ensayo mental, pues tú estás afirmando ese nuevo yo que quieres ser hoy, pero activas una parte del cerebro que nos enseña, porque aquí aprendemos sobre los tres cerebros, que es el neocórtex, el cerebelo y el cerebro límbico. Y en el neocórtex hay una parte que se llama el lóbulo frontal. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esas afirmaciones y activamos el lóbulo frontal, eso significa que cuando nos visualizamos siendo eso, pero no solamente pensando que lo somos, sino cómo yo actúo ahí, cómo yo actúo desde ser una excelente facilitadora, cómo yo actúo desde ser una mamá paciente y lo repaso en mi mente de lo que me estoy diciendo y cómo lo estoy haciendo. Para la persona apasionada que está activando ese lóbulo frontal, se siente ya eso. Y en el minuto en el que tú te sientes eso, es cuando realmente pues manifestamos la afirmación que decimos. Pero es muy difícil hacer el ejercicio de tú decirte las afirmaciones si realmente no te conectas con el sentimiento que evidencias y que vives cuando lo estás haciendo. ¿Sí me explico? Claro. Entonces hay un tema para mí importante de la afirmación, que la afirmación en sí no es suficiente. Tú tienes que con esa afirmación visualizarte en qué haces, cómo actúas y sentirte siéndolo. Porque en el minuto en el que uno siente, ¿qué pasa? Hay una conexión muy cercana entre pensar, sentir, pensar. ¿Listo? Nuestros pensamientos alimentan los sentimientos y como nosotros sentimos, alimentan como pensamos. Exactamente. ¿Listo? Entonces, uno muchas veces, ojo, porque es que uno puede decir la afirmación, pero uno no lo siente. Y si tu cuerpo no lo siente, tu cuerpo, sin tú darte cuenta, manda muchas veces. Y nosotros dejamos que el cuerpo mande. Entonces, si tú no lo sientes, el cuerpo, que las emociones son el lenguaje del cuerpo, ¿listo? Y los pensamientos son el lenguaje del cerebro. El cuerpo es el que manda y le manda los mensajes a tu cerebro de las razones por lo cual no eres paciente, porque no lo estás sintiendo, ¿listo? Tú no te sientes, tú te sientes impaciente, pero la afirmación te la dices. Entonces aquí hay un tema importante, es que tú tienes que conectar esta afirmación con visualizarte en lo que haces que realmente te lleva a sentirte eso. Y en el minuto en el que ya tú te sientes, ya tu cuerpo le empieza a mandar, porque tu cuerpo y tu mente están en constante comunicación, entonces tu cuerpo le manda señales a tu mente de decir, bueno, dame más pensamientos para seguirme sintiendo paciente. Y sigues creando tú más pensamientos en qué es ser paciente para ti. ¿Listo? Yo puedo respirar, no pasa nada, puedo esperar, me voy a conectar con Paloma desde otro lugar y te mandas todos los pensamientos que necesitas seguir teniendo para sentirte paciente y convertirte en eso. Entonces, básicamente, las afirmaciones como afirmaciones independientes realmente pueden llegar a ser muy perjudiciales porque en la medida en que yo estoy repitiendo algo que mi cuerpo está diciendo mentira, 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 lo que mi cuerpo está repitiendo y la señal que está llevando al cerebro desde la emoción al pensamiento, el pensamiento a la emoción, es exactamente lo que no quiero que pase. Ejemplo, si yo estoy diciendo que soy paciente y no me lo estoy creyendo porque no estoy haciendo el trabajo de sentirlo, Tal cual. mi cuerpo todo el tiempo está diciendo no eres paciente, entonces estoy repitiendo todo el tiempo eso y eso es lo que estoy básicamente manifestando en mi día. De acuerdo. Entonces, basado en lo que tú dices, sería ideal no agarrar una lista de 20 afirmaciones, sino enfocarnos en una o dos puntualmente máximo Bueno, y hacer el trabajo con esos dos puntos que más que afirmaciones serían aspectos de mi personalidad que yo estoy en proceso de transformar. Claro, de crear, de tu nuevo de yo. crear, exacto. Y él habla, aquí hay un concepto muy chévere que voy a aprovechar y te cuento.
del viejo yo y del nuevo yo. ¿Listo? Mm. Entonces es importante definir nuestro viejo yo. Entonces, en este caso, pues, la Natal impaciente que se le sale el grito y que de repente se le salió el pellizco al niño y entonces no sé qué, no, la mamá, o sea, es importante familiarizarse con el viejo yo, no Claro, negarlo, claro, no negarlo, pero familiarizarnos con eso que ya no queremos ser. claro, Eso es muy importante. Y asimismo, familiarizarnos con el nuevo yo. claro, Y el nuevo yo es eso que sí queremos ser, esa claro. mejor versión de nosotros mismos que queremos ser. Es que Eso si es no bien nos... importante. Y dale, dale. No, 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 perdón, sigue tú. No, y es que ahí pasa algo que te quería decir antes de. Ahora, sonaría fácil, listo, yo ya visualizo, me familiarizo con mi viejo yo, me familiarizo con mi nuevo yo, pero ¿qué pasa? Porque a veces no es tan fácil de llegar al punto A, del A al B, porque existe algo que nos explica también, que seguramente ya tú también lo has estudiado, que se llama el río del cambio. Ujú. Y el río del Hermoso. cambio es hermoso. Y es lo más que te iba a decir, es lo que, o sea, es lo que realmente nos ayuda a convertirnos en ese nuevo yo, realmente cruzar el río del cambio. ¿Y qué pasa en el río del cambio? En el río del cambio nos encontramos con personas, lugares, situaciones, emociones, muchas cosas de nuestro entorno, de nuestro cuerpo, de las emociones y del mismo tiempo que se vuelven para nosotros limitantes o excusas, podemos decirlo, para que nos devuelvan siempre al viejo yo y nos recuerden quiénes somos. Ujú. Entonces tenemos que ser capaces de cruzar ese río del cambio. ¿Y qué pasa en el río del cambio? En el río del cambio nos sentimos súper incómodos Ujú. porque no es lo que nuestro cuerpo está familiarizado a sentir. Entonces Ujú. yo me digo en mi nuevo yo que soy paciente, pero mi cuerpo está acostumbrado a reaccionar de otras maneras, Ujú. ¿sabes? Y nosotros dejamos que nuestro cuerpo nos mande. Cuando yo necesito controlar a mi cuerpo y manejarlo con mi cabeza y decir un momentico, yo ya voy a reaccionar distinto de lo que, de lo que está haciendo mis hijos, tomo, como yo ya estoy pensando distinto, tomo la decisión de que voy a reaccionar distinto. Pero ese es el momento más difícil. ¿Por qué? Porque mi Ujú. cuerpo está en una continuidad química que me está diciendo, no, pegue el gritico, es que la única manera que funciona es con un grito, es que Dios no entiende si les habla y no sé qué. Entonces, me devuelvo. Entonces yo tengo que pensar más allá de eso, tengo que pensar más allá de cómo me estoy sintiendo, pensar más allá del entorno, pensar más allá del tiempo para realmente poder cruzar ese río del cambio y Y hay que alcanzar mi nuevo invertir yo. mucha energía. Mucha energía. Sí, lo que te iba a decir es precisamente dos cosas. Uno, que definitivamente si no tenemos conciencia de quién es nuestro viejo yo, no hay manera que podamos agarrarnos en el momento en el que estamos sintiendo esa cascada de emociones y pensamientos que nos van a hacer reaccionar. Tal Tenemos que cual. estar tan claros de ese personaje que podemos anticiparnos de alguna forma a esa cascada de emociones para poder en ese instante tomar la decisión de cambiar y adoptar el nuevo yo. Y en ese proceso del De river cruzar el of río del cambio. change, de cruzar el río de cambio, efectivamente lo que tú estás diciendo, lo que hace el ego es poner demasiada resistencia y por eso Total. se siente mucha incomodidad y la razón por la cual el ego pone resistencia es porque cada uno de esos cambios requieren demasiada energía nuestra. Es como tú estás diciendo, o sea, no es un comportamiento automático que tiene unos pensamientos y unas emociones que ya están codificadas en el inconsciente y por eso salen de forma natural, sino que las tenemos que empujar, 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 pero para empujarla, eh, me estoy recordando el viejo, recordando el nuevo, recordando el viejo, recordando el nuevo. No, es que te lo estoy diciendo y se me va un poco el aire y todo porque lo atravieso todo el tiempo y tengo que estar Sí, consciente todo el tiempo y es desgastante, o sea, sí, llegas al final del día realmente muy cansada sí. hasta que surge tantas veces que después ya es automático y ya no tienes que estar recordándote y ya puedes ir en automático, o sea, es como cuando nos vamos a una dirección que no conocemos, tenemos que tener toda la atención para llegar Total, allá porque no sabemos por dónde cruzar. Después de que vamos 3 veces, ponemos probablemente un libro y ni siquiera sabemos cómo llegamos. Esa es la totalmente. forma en la que nuestro ego hace que nosotros ahorremos energía, que es lo que todo el Ujú. tiempo quiere hacer. Y por eso nuestro ego no quiere que cambiemos, porque cambiar implica
mucha inversión de energía. Es muy fuerte. Sí, O sea, totalmente. Y por eso muchas veces, pues, no logramos los cambios o no terminamos manifestando lo que queremos manifestar, porque es que para manifestar y crear algo nuevo en nosotros o crear algo como objetivo o meta, porque es que para mí aplica como en ambas vías, ¿sabes? A mí me ha funcionado mucho ese trabajo para crear el nuevo yo, ¿listo? En cuanto a lo que quiero cambiar o mejorar, pero asimismo, cuando yo me planteo una meta o algo que para mí es muy retador, como por ejemplo certificarme en este trabajo, yo lo visualicé, me lo puse como una intención, pero de ahí me tocó definir una nueva yo claro. que lo iba a hacer. ¿No es cierto? Y ahí lo que tú dices, esa cruzar el río del cambio te implica muchísimo trabajo, Sí. pero realmente pues es importante quererlo y sentirlo, ¿no? Porque si no, lo más fácil es quedarnos como estamos y seguir en lo que estamos. Y, y Es lo pues, más fácil y es incómodo al tiempo porque por alguna razón exactamente, queremos cambiarlo, ¿no? Pero totalmente. sí, efectivamente es lo que más fácil nos pone el ego a hacer. Y aquí viene otra pregunta, que era la otra pregunta que te iba a hacer, es, estamos claros que los cambios vienen de adentro hacia afuera. En la medida en que yo cambie mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, voy a crear nuevas posibilidades en mi vida, porque de lo contrario, pues me voy a seguir quedando en un comportamiento donde no hay espacio a nuevas posibilidades. Correcto. ¿Qué pasa cuando una persona decide, ejemplo, mudarse de país? Ujú, ¿No? Se muda de país, cambia de ambiente, cambia de escenario. Ahí no estamos cambiando de adentro hacia afuera, sino que estamos cambiando una situación externa, ujú, ¿sí? Y muchas veces decimos, no, pues es que te estás llevando los mismos problemas a otro lugar, ujú, ¿no? total. Ujú, Pero sí, no, ¿no? O sea, ujú. sí, no, porque de alguna forma el escenario diferente te hace crear nuevos pensamientos y nuevas Ajá. emociones, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, Sí, de alguna forma para mí sí puede ser como, si hay un balance entre la parte de afuera y adentro. No sé, quiero ujú. saber qué. Sí. ¿Sabes cómo? ¿Sabes para mí qué me dice lo que me hablas? Y es, sí, o sea, para yo poderme sentir distinto, tengo que pensar distinto, ¿no es Ujú, cierto? Y ese es el proceso interno, ¿no es cierto? ujú, Independientemente si yo estoy aquí, si me cambio, si me voy de viaje, si estoy con un dolor grandísimo y me voy de viaje, pues me llevo el dolor, entonces no pasa nada, ¿sí me explico? O sea, es decir, claro. para que haya un cambio realmente interno en mí, yo tengo que pensar, actuar y sentir distinto, ¿no es cierto? Ujú, Que era lo que ujú, estaba ujú, explicando al principio. Ahora bien, ¿sí en qué te ayuda el moverte? ¿Sí en qué te puede ayudar el moverte? Si haces la fórmula completa. ujú, No te sirve de nada moverte si te llevas ese mismo sentimiento. mm, Pero si uno se muda a otro país, ¿qué si pasa? Por decir, el estar en ese nuevo entorno te va a hacer producir nuevos pensamientos. ujú, Si esos nuevos pensamientos ya no son los pensamientos limitantes con los que de pronto estabas en X lugar en el que anteriormente estabas viviendo, sino que este nuevo desplazamiento sí te llevan a un proceso de tener unos nuevos pensamientos que te lleven a tomar nuevas elecciones en tu día a día. Y esas nuevas elecciones te lleven a actuar distinto. Y esas nuevas acciones y comportamientos te llevan a tener experiencias distintas. El resultado final de una experiencia es una emoción. Entonces vas a 100%. sentir distinto. Y Ujú, ese sentir distinto te va a influenciar otra vez nuevos pensamientos. Entonces, ahí cambiaste de entorno, te mudaste de país, pero sí hiciste un proceso interno. mm, Entonces, sí lograste cambiar de adentro hacia afuera. de Y ahí acuerdo. cambiaste. Ahora, ¿qué sí puede aprovechar uno de la situación si hay algún cambio de moverse de un De país mo- a otro? Pues, no, y no que, necesariamente de un país a otro, no, moverse de trabajo, de casa, de de acuerdo, ambiente social. de acuerdo. De pronto rompes tu rutina o sales de lo Ujú, conocido para ti. Pues son oportunidades excelentes para producir y crear nuevo. nuevos pensamientos.
¿Listo? Pero ojo, 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 porque eso no se trata de pensar positivamente y simplemente de pasar de una creencia limitante a una creencia expansiva, o de un pensamiento, perdón, limitante a un pensamiento expansivo. No, es de la fórmula completa. Pensar distinto, tomar elecciones distintas. Y ese es el paso más difícil para cambiar. Pasar de el pensar a elegir algo distinto. Porque yo me puedo quedar en un nuevo pensamiento, pero para que yo realmente me pueda ir hasta abajo y sentir distinto, necesito tomar una decisión distinta, tomar una elección distinta. Porque esa elección es la que me va a llevar a una nueva acción o comportamiento, y esa nueva acción o comportamiento me va a llevar a vivir una nueva experiencia, y es la experiencia la que me va a llevar a sentir algo distinto. Y ahí me conecto con el sentimiento. ¿Listo? Es verdad. Entonces Me ahí se encanta. hace el proceso interno. Me encanta, me encanta. Bueno, te hago una pregunta. Cuando tú estás haciendo esos entrenamientos, anteriormente me habías comentado que no, o sea, transmites toda la información. Bueno, no sé realmente cómo sea el taller, pero no sé si entran en procesos de meditación y demás, que son procesos que Sí, ayudan un poco sí. a estos procesos de recodificación o para mí personalmente de awareness, ¿no? Porque para Total. mí es el entrenamiento de la mente, o sea, cuando yo estoy meditando, estoy dándome un espacio para entender qué es lo que estoy pensando, por lo menos escucharme, por lo menos abrir esa posibilidad de espacio para escucharme, porque es que si no, es imposible agarrarme cuando estoy Total. actuando inconscientemente. Totalmente. Y te cuento, te respondo a tu pregunta. Durante este workshop vemos 4 herramientas. Entonces vemos mucho contenido, ¿listo? Como por ejemplo este es un capítulo, el primer capítulo son 5 capítulos, este que te acabo de dictar, digamos, de este nuevo yo, el viejo yo, el río, el cambio, esta fórmula, ¿listo? De pensar, elegir, acción, experiencia y sentimiento. Todo esto, digamos, es el capítulo número 1, y de ahí se van desglosando 5 capítulos. Ahorita te digo un poquito más de temáticas que vemos, pero a lo largo de este contenido vamos viendo 4 herramientas. ¿Listo? Ahora, hay personas que cuando les mando la evaluación del taller, porque siempre evaluamos el taller al final de que lo terminamos, algunas dicen, ah, me hubiera fascinado ver la meditación de primeras, porque vemos 4 herramientas, ¿listo? Que tiene que ver con respirar, cambiar pensamientos, parar pensamientos y el ensayo mental. Y el ensayo mental es la última herramienta que vemos, y el ensayo mental es lo que llamamos meditación. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Como este contenido, lo que terminó haciendo Doctor Joe en esto es primero explicarte el qué y el por qué, para que después el cómo sea muy fácil. Claro. Entonces, todo el contenido que vamos viendo, entonces cuando, por ejemplo, lo que me acabas de decir, una forma de cómo yo logro esta familiarización con el nuevo yo y convertirme en esto, una manera de hacer una herramienta es por medio de la meditación. La meditación nos ayuda en ese proceso de cruzar el río del cambio. Pero primero lo vamos a entender, primero entendemos qué significa y por qué, y después el cómo lo hago. La meditación es una herramienta que Claro, nos porque ayuda para tienes que hacer. llegar allá diciendo, bueno, dime cómo es que lo voy a hacer, Claro, convencida que lo quieres claro. hacer y entendiendo que es la forma. Y sabes qué, Valerie, me encanta, pues yo no sé cómo ha sido tu proceso, y cada cual tiene un proceso distinto cuando aprende a meditar. Eh, pero, por ejemplo, yo antes hacía una fuerza, al principio no sabía, y yo creía que creía saber qué era, bueno, hasta que realmente a mi doctor Joe me ayudó a entender y a vivir lo que significaba meditar. Pero me lo facilitó todo el conocimiento y el estudio previo que tuve antes. Claro. Entonces, a mí me ha pasado la experiencia que he tenido por medio de compartir este contenido tan divino, es que personas que en su vida habían meditado, en su vida, que ni siquiera pues no, personas que llegan en blanco, por decir este contenido, pues tú no arrancas hablándoles de meditación, ¿no es cierto? No arrancamos por ahí, no arrancamos a sentarlos y decirles cierra los ojos, y generarles que estén en el momento presente y conectados, y tratar de poder manejar y observar sus pensamientos y no involucrarse con ellos, ni evaluarlos ni juzgarlos. Es muy difícil tú arrancar por ahí.
pero en el minuto en el que tú le das toda esta información científica y por qué es importante llegar a los estados meditativos en un proceso de cambio, ya cuando tú al final les das la herramienta de la meditación y, y hacemos el ejercicio ahí en el taller de meditar 17 minutos, porque esa meditación dura 17 minutos, cuando abren los ojos dicen, ¿puedo creer Que que medité. medité 17 minutos? Pero para mí logran llegar a eso es porque entendieron una cantidad de información antes de qué está Claro, pasando con ellos en ese proceso. claro. Entonces, bueno, ahí respondiendo a tu pregunta de que sí, sí llegamos a la meditación, pero es como, no es un taller que te enseña a meditar, sino que es un taller que te enseña el qué es meditar y por Mm, qué mm. meditamos, por qué la meditación es una herramienta clave para un proceso de cambio. Importantísimo. Y hablaste de otras herramientas, o sea, meditación es una de las herramientas. Meditación es una de las herramientas. Otra herramienta que para mí es parte de poder meditar bien también es respirar. Mm, Respirar, respirar. Y muchas veces nosotros no estamos conscientes de nuestra respiración. Y hacer consciente la respiración y hacer pausas y cerrar los ojos y respirar contando lentamente y profundo hasta 5 y exhalar lentamente y profundo contando hasta 5. Y hay diferentes, muchísimas técnicas de respiración. mm. ¿Listo? Pero el respirar es otra herramienta absolutamente poderosa y es otra que vemos ahí en el curso también. Interesante. Me llama la Otros, dime, atención porque en las meditaciones de Joe, él no, o sea, cuando te está tratando de llevar al momento presente, él no te lleva al momento presente a través de la respiración, de acuerdo. ¿verdad? Sí, O sea, él de usa la acuerdo. respiración más como una herramienta diferente, o sea, para Sí, activar ciertos movimientos de energía en el cuerpo más que sí, otra cosa, ¿no? sí, sí, totalmente. Pero sabes que, y digamos, como vivo muy inquieta en esta información y sigo Ujú. estudiando y aprendiendo y demás, yo ahorita justo estoy haciendo un curso en Soma, no sé si has oído hablar de Soma, de Breath Work, súper interesante, muy enfocados en respiración y en respiración y en respiración. Para mí es un componente súper importante. Y es Fundamental. más, yo te voy a decir una cosa, yo siento que las personas, muchas que están muy lejos todavía del ejercicio de la meditación como tal, pueden arrancar por la respiración, por Mm, respirar. Y respirar a veces es más fácil hacerlo que la misma meditación. Entonces, a veces esa herramienta es una herramienta más fácil para muchas personas, más asequible, por decir, o cuando yo les hago un seguimiento, un follow-up, pues sí hay varias personas que obviamente se conectan con la meditación, pero otras, pudiéramos decir la mitad, que me dicen, no, a mí lo que me ha funcionado muchísimo es la respiración. mm. Entonces, para mí, y me he metido muchísimo a estudiar el tema de respiración, ¿sabes? Y herramientas de respiración porque siento que es una herramienta poderosísima. O, pues, si viene, sí, usándola, digamos, sola como el ejercicio de la respiración, pero también para mí, no sé si a ti te pasa cuando estás meditando, respirar me ayuda muchísimo a Anclarte quedarme en el momento y presente. anclarme en el momento presente. Y me ayuda muchísimo. Y cuando de repente me salgo, otra vez respiro a conciencia, espacio y profundo y vuelvo Mm. y lo logro. Entonces, yo creo que para mí es un componente que es fundamental. Sí, es que la respiración no tiene pierde decir es que lo estoy haciendo mal, ¿sabes? Porque para mí el tema de la Total. meditación es más un tema, no sé cómo meditar, no sé si estoy meditando bien, Ujú, porque es un ujú. concepto relativamente más ambiguo en el sentido en que todo el mundo tiene experiencias diferentes con Exacto. esta palabra. Total, En total. cambio, cuando hablamos de respiración, todos tenemos exactamente la misma experiencia, entonces no es subjetivo si yo te digo respiras, o sea, sientes que está entrando el aire a tus pulmones y que lo estás sacando y es el mismo proceso de respiración que estoy haciendo yo. O sea, y Totalmente. más si le estoy poniendo una cantidad de tiempo en el que tienes que inhalar y en el que tienes que exhalar, o sea, todos lo vamos a hacer exactamente igual. La meditación no, todo el mundo la hace diferente, ¿right? O sea, todo el mundo tiene experiencias diferentes con la meditación. Totalmente. Entonces, en ese sentido, sí es mucho más fácil como de, entiendo. Y la respiración, y te cuento un poquito también otros temas que vemos ahí, Valerie, en el taller, que son interesantes de aprender, y es
Pues que todos los seres humanos tenemos dos estados posibles en los que vivimos. Vivimos en supervivencia o vivimos en creación. Y vivir en supervivencia es vivir en estrés. Y el 70% del tiempo vivimos en estrés. Eh, y una manera de pasar de estar en supervivencia o en estrés a creación es la respiración. La respiración nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a tranquilizarnos. Cuando estamos en estrés estamos en beta alta, Sí. que también es importante entender el tema de las frecuencias cerebrales. Cuando estamos en beta alta estamos súper incoherentes, estamos en Ujú, estrés. Y en estrés es muy difícil crear, en estrés es difícil cambiar, en estrés es difícil ver nuevas posibilidades. ujú. Entonces nosotros somos los que tomamos la elección de decidir si nos quedamos en estado o en modo de supervivencia o en modo estrés, o si nos pasamos a vivir en creación. Y vivir en creación es volver otra vez al aquí y a la hora y al momento presente. ¿Sabes cuál es mi teoría detrás de por qué la respiración nos puede llevar de un estado de supervivencia a un estado de creación? Porque la respiración es la única función del cuerpo que nosotros podemos hacer de forma inconsciente y de forma consciente. Y cuando Correcto. nuestro cuerpo la hace de forma inconsciente, la hace para sobrevivir. Pero tal cual, sí, total. Cuando nosotros ponemos la atención en la respiración y tomamos control de ese proceso, ya el cuerpo no lo está haciendo para sobrevivir, sino que lo estamos haciendo en función de creación. O sea, lo estamos haciendo en Eso función es. de lo que nosotros estamos creando, de nuestra demanda. O sea, cuando nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, estamos creando de forma consciente. De lo contrario, nuestro ego está sobreviviendo en automático con lo que está codificado de nuestra infancia, ¿no? Total, Entonces, total. lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo está sobreviviendo, respirando solo para que el resto del cuerpo tenga sus funciones adecuadas. Pero si nosotros llevamos la atención ahí, ya creamos automáticamente. Exactamente, exactamente. Me encanta cómo conectas todo. Vale, Claro, gracias. totalmente. Natalia, bueno, cuéntanos un poquito cómo terminas el taller o qué mensaje le dejas a las personas. O sea, ya que estamos terminando este Mm, episodio, me gustaría que todos se quedaran como con este mensaje, con estas ganas de emprender en este proceso de cambio y entender también, no solamente emprender el proceso, sino entender que el proceso tiene un río que atravesar y que ese sí, río no lo podemos gozar, así pero es. que no necesariamente es lo más smooth, o sea, lo más Sí, tranquilo de atravesar. Yo siempre me imagino un río con unos flujos y unas corrientes y estás tratando de atravesarlo, entonces las corrientes te llevan para un lado, las corrientes te llevan para otro, te atraviesas con una piedra, ¿no? Y es total. entender que es el proceso y cuando entendemos que es el proceso y está bien, no nos vamos para atrás, porque nos vamos para atrás cuando tenemos miedo que nos vamos a morir en el intento, Totalmente. ¿sabes? Sí, totalmente. Dice, no, 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 espérate, me voy para atrás, que ya aquí estoy a salvo, Total, ¿sabes? total. Y da un poquito de Sí, espaldas. sí, exacto, exacto. No, y además que nos da miedo también que no sabemos si vamos a llegar, o sea, y Sí. si va a haber tierra, ¿no? Ujú, Al otro total. lado. Ay, te voy a hacer un paréntesis, no te dejé terminar la pregunta, pero un tema que acabas de decir que no sabemos si vamos a llegar es parte de un proceso muy importante que en el proceso de cambio que es sentirnos cómodos en la incertidumbre. Eso es Mm, importantísimo, sentirnos cómodos ahí. En el río del cambio nos vamos a sentir incómodos, ¿listo? Pero además está el unknown, lo que no sabemos. Y es la incertidumbre, lo que no conocemos. Pero cuando ujú, logramos ahí quedarnos y ujú. no retroceder, es ahí donde creamos. Y ahí Y es cuando donde menos resistencia le pones al cambio. Wow, sí, está increíble lo que acabas de decir. Porque si no nos sentimos cómodos en la incertidumbre, más va a doler la pasada por el río. Más difícil va a totalmente, ser, más resistencia va a haber, porque no nos vamos a gozar el proceso, porque lo estamos haciendo con un alto nivel de estrés, miedo y ansiedad. total, total. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo digo, ay, cuando uno ya genera conciencia de eso,
lo que tú dices, es una delicia porque uno ya se puede disfrutar el proceso Claro. y sentirse cómodo ahí. O si te sientes incómodo, poder quedarte ahí en esa Ujú, incomodidad, mm. ¿sabes? A conciencia y saber que estás cruzando tu río del cambio. Y perdón que te interrumpí, No, es no, una no interrumpiste, es parte ramita de... que es que me pareció el tema del unknown y de la incertidumbre es importantísimo que lo tengamos presente porque es parte Lo vamos a de experimentar atravesar ese varias río. veces. Ujú. Sí. No, no, no me interrumpiste, al contrario, complementaste lo que yo estaba diciendo. Em, que está poderosísimo lo que acabas de decir, porque es verdad. O sea, la mayoría de nosotros no estamos cómodos en lo desconocido, porque nuestro cuerpo, pues la esencia de nuestro cuerpo es guardar energía. Ujú. Y la única forma de guardar energía es haciéndolo en lo conocido. Todo lo de lo desconocido nos hace invertir mucha más energía y es por eso que se siente tan incómodo. Totalmente. Y ahí, oye, te sigo complementando, es que pudiéramos parar. Un concepto muy importante es donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Ujú. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en el viejo yo, en el pasado familiar, pues imagínate la cantidad de energía que ahí botamos. O si ponemos nuestra atención en la ansiedad que nos puede generar un futuro predecible, pues también botamos mucha energía. Pero si nosotros ponemos la atención en el momento presente, en lo desconocido, pues tenemos una cantidad de energía o liberamos un montón de energía para crear. Mm. Entonces, por eso, estando en ese río del cambio en el que me siento incómodo, estoy en el unknown, no sé qué va a pasar, pero ahí voy a estar y voy a dejar mi atención ahí, pues tengo un montón de energía y libero un montón de energía para Así crear. es, así es. Me encanta. Otra Natalia, ramita, dime. qué mensaje quieres, o sea, mensaje o comentario, herramienta o No, enseñanza quieres dejar a las personas para que puedan atravesar estos procesos de cambio sí, para crear nuevos resultados? sí, yo el mensaje, pues final, hay tantos mensajes, pues, sería difícil decir uno, pero digamos, yo concluiría con la importancia de estar conscientes todo el tiempo de nuestros pensamientos y el poder de nosotros controlar nuestro cuerpo y controlar nuestros resultados a través de nuestra cabeza realmente y Mm, de la manera como pensamos. Y todo arranca por un pensamiento, todo arranca. Eh, entonces, para mí es la importancia de generarnos conciencia todos los días de cómo estamos pensando, que además esto se llama metacognición en lenguaje de neurociencia. Y la metacognición es volvernos conscientes de nuestros pensamientos inconscientes y todo aquello que nos pueda hacer generar conciencia de nuestros pensamientos. Y generar conciencia de nuestros pensamientos es observarlos, no es juzgarlos ni analizarlos. Eso es algo importante también. mm. No es analizarnos ni juzgarnos de cómo estamos pensando, sino realmente vivir en un estado de conciencia en el que realmente podamos observar nuestros pensamientos y constantemente poder nosotros decir, este sí, este no me sirve, este lo cambio, este lo paro. Mm, Y, y estar constantemente en ese proceso y entender que para cambiar vamos a cruzar un río del cambio y que pues decidimos, como tú lo dices, que me encanta, o disfrutar el proceso o sufrir en el proceso y estar en modo supervivencia. Entonces, pues disfrutar el proceso, que no es fácil decir disfrutar, pero eso requiere de energía nuestra y de hacer estas herramientas de respirar, de parar pensamientos limitantes, de cambiar pensamientos limitantes y de crear nuevos pensamientos, pues es para mí como la fórmula de seguir evolucionando constantemente en procesos de cambio y adaptación, porque además un proceso de cambio yo creo que nunca termina. ¿No es mm. cierto? Cuando ya logramos algo, pues vamos a querer seguir también Claro. evolucionando. Entonces, un proceso de cambio es como que uno sigue a otro y sigue a otro porque siempre queremos mejorar algo.
¿no es cierto? Entonces es saber cruzar ese proceso a conciencia con nuestros pensamientos Y en paz. y en paz y llevarnos de verdad pues el mensaje de que nuestra personalidad crea nuestra realidad personal y somos nosotros mismos los que somos creadores de nuestra vida y de nuestros resultados, de acuerdo a cómo estamos pensando sobre todas las situaciones que se nos presentan en el entorno. Entonces, pues mi mensaje es un poco eso, que tratemos de mantenernos constantemente conscientes de cómo estamos pensando y elijamos cómo queremos pensar Ujú. para acercarnos cada vez más a ese nuevo yo y ir evolucionando de un nuevo yo a otro nuevo yo, otro nuevo yo y siempre trabajando en ser la mejor versión de nosotros mismos, estando consciente del proceso y disfrutando el proceso. En la medida en que, como te digo, sabemos que vamos a pasar por la incertidumbre, sabemos que vamos a pasar por un río del cambio, sabemos que vamos a tener mil razones para devolvernos al viejo yo, pero que mantenernos ahí y seguir avanzando es lo que nos hace crecer y evolucionar en el proceso. Conclusión, si sientes que estás en una situación de mucha incertidumbre, estás por el camino Perfecto. correcto. Sí, No te devuelvas, sí, sigue para adelante. sí, sigue. Estás por el camino correcto. Ujú. Natalia, mil gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos estás proporcionando, por todas las herramientas, por esta conversación. De verdad que a mí personalmente me ha impactado de forma muy, muy positiva y estoy segura que todos los que nos están escuchando se o están tomando nota o lo van a volver a escuchar para tomar nota o van a empezar a tomar acción en esta dirección porque es una fórmula probada. Entonces, de verdad que increíble el valor que nos estás aportando. Mil gracias. A ti, Valerie, disfruté un montón hablar contigo, disfruté un montón que me construyes y a cada fichita que pongo lo complementas espectacular. Me encantó la charla. Gracias por invitarme. Y bueno, espero que sea útil en seguir generando y elevando niveles de conciencia en las personas para que pues así todos sigamos trabajando en nuestra mejor versión. Y Gracias por la construyendo uno sobre el invitación. otro. Gracias a Sí, ti.